Damos vuelta a la página, vamos a hablar de otro tema, el tema del anuncio que hizo el Gobierno Nacional con respecto al recorte, vamos a decir en primera instancia, de PAMI en cuanto a la entrega de medicamentos en la cobertura. ¿Qué dijeron? Que la cobertura del 100% va a seguir, lo que sí van a tener que pasar por el servicio social. Vamos a tomar contacto con Graciela Ocaña, por supuesto una de las referentes nacionales, conocedoras del tema y quien viene tratándolo hace mucho, aparte que ha pasado por la entidad. Graciela, gracias por atendernos. Alejandra, desde Canal C, desde Córdoba, buenos días. ¿Qué tal, Alejandra? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Graciela, a ver, yo ayer decía esto, ¿no? Porque hablaba con gente del PAMI acá en Córdoba, que trabaja dentro del PAMI y que dicen, algunos están a favor y otros en contra. ¿En qué sentido? Que había gente que de pronto dice, buscaba medicamentos que vos sabías que no lo necesitaban, pero otros dicen, ojo, porque pagan justos por pecadores. Y yo quisiera preguntar tu palabra, por la experiencia, por el conocimiento. ¿Esto viene a ser un recorte más de esta falta de empatía, si se quiere, del Gobierno Nacional en cuanto a los jubilados, a la discapacidad, a los recortes permanentes y a tratar de sacar al Estado de la necesidad propia de la gente? Mira, yo creo que tiene que ver, como vos decís, a la falta de compromiso y de empatía con las personas mayores. Acá claramente no es un problema ni de fraude, ni de abuso, digamos que los hay y que hay que perseguir. Acá el problema es que han reducido el impuesto país, la eliminación del impuesto país que se iba a producir el 20 de diciembre, se adelantó al 1 de diciembre, y esto trajo como consecuencia que el PAMI se termina de financiar, porque una parte del impuesto país iba a financiar el PAMI. El PAMI con esta decisión pierde 1.2 billones de pesos que obviamente economía no ha compensado, y entonces lo que han hecho es reducirle las prestaciones o dificultarle, digamos, si pensamos que después del trámite los jubilados van a seguir recibiendo, aquellos que lo soliciten, que va a ser en su gran mayoría, los medicamentos gratuitos. Claro. Entonces, a mí me parece que acá se bajan impuestos no afectando a la casta ni afectando a los que más ganan. Se bajan impuestos afectándole a los jubilados, quitándole un beneficio que necesitan, porque no es que el jubilado hoy tenga un ingreso que le permita vivir más que dignamente. No, digamos, estamos hablando de personas que están ganando con el bono, lo llegan a 300 Sí, mil sí, pesos. es algo vergonzoso, ¿no? Porque si uno lo piensa, yo hablo como madre de familia, una familia tipo, ya pensando en 2 niños y demás. Un jubilado quizás no tiene esa carga, pero aquel que no logró quizás consolidar su vivienda propia, aquel que de pronto tiene que hacerse cargo, pienso en el área de discapacidad, justo Graciela, hoy que es el Día Internacional de la Discapacidad, que es otro de los temas también que ha bajado el presupuesto para 2025, y la pelea y en un tratamiento crónico. Yo lo que quiero quedarme tranquila es, en esta auditoría, entre comillas, de pasar por el servicio social y en tu experiencia, ¿crees que van a terminar pagando justos por pecadores? Porque meter todo en la misma bolsa, y esto está claro lo que estás marcando, ¿no? El Estado no va a tener esa plata, entonces sale a exigir más condiciones para ver si te lo doy o no la cobertura del 100%. Sí, y hoy no le exigía nada porque se lo daban a todos, digamos que tenían que ver con medicamentos vinculados a las patologías más crónicas y más habituales de las personas mayores. Yo creo que digamos, se ponen una barrera de acceso, entonces en esa barrera hay muchos que quedarán, algunos que van a quedar porque no le correspondía, suponete. Tienen más de una propiedad o tienen un auto que por ahí lo tienen porque se lo regaló un hijo y también, o lo tiene porque necesita para ir a hacer las atenciones médicas. Pero bueno, suponete, quedan una parte. Pero yo creo que la mayor parte no va a poder acceder básicamente porque se va a demorar el trámite, se demora. Entonces, o sacás de tu bolsillo o no vas a consumir el medicamento, que es lo que lamentablemente en la mayor parte de los casos va a terminar pasando, y eso va a traer una afectación en la salud de muchas personas. Claro, totalmente. Entonces, yo creo que el gobierno, que tiene la posibilidad de
trabajar sobre los abusos, ya sean de estas organizaciones que funcionan. Yo denuncié en su momento a la mafia de los medicamentos. Sí, lo recuerdo. Pero también por ahí, si no le corresponde, tiene las bases de datos, que no haga que las personas mayores tengan que hacer este trámite, y les informe en todo caso que a ella no le corresponde, y entonces ella sí que tengan que hacer el trámite, pero no que obliguemos a... la mayor parte de los jubilados gana la mínima, entonces todos están encuadrados dentro de la posibilidad del subsidio. Los medicamentos han subido más del 300%, mucho más que la inflación. Entonces, que un jubilado gaste más del 15% de sus magros ingresos en comprar medicamentos es algo habitual. Entonces, yo te diría que casi todos los jubilados van a poder acceder con el trámite, pero esto va a ser muy engorroso, va a colapsar el sistema y va a hacer que mucha gente durante 2 meses no tenga medicamentos. Corta un tratamiento, empeora su estado de salud, termina perjudicando al sistema sanitario, porque ese paciente se agrava, ¿no? Y lo he vivido con pacientes... Puede tener, no sé, una persona con presión alta y puede tener un ACV con las consecuencias que eso trae para la persona y para el sistema, como vos decís. Totalmente. ¿Los pacientes oncológicos tendrán también esta dificultad o al menos serán más considerados? Estamos hablando en los medicamentos que accedían gratuitamente, no en oncología, donde para todo el sistema es obligatorio darlo gratuitamente. Oncología, el tema de diabetes, eso cubre el 100%. Y eso para mí no se ha modificado. Tampoco se ha modificado la cobertura, es decir, no se han bajado las coberturas, que el PAMI tiene una cobertura mayor que el resto del sistema y eso es bueno. Bien, bien. Para cerrar, estamos justo en diciembre, en ese balance, Graciela, seguramente vamos a seguir charlando, pero aparte del recorte en los jubilados, aparte de esta situación, este cambio que se entiende que tienen que buscar una solución porque no lo pueden sostener, ¿no? La entrega de medicamentos así, el recorte de discapacidad y demás. ¿Qué más nos falta en este cierre de año o con qué vamos a arrancar 2025 desde la mirada de Graciela Ocaña? Bueno, ojalá, por supuesto, arranquemos mucho mejor. Pero creo que lo que falta es ajustarle a la casta y no ajustarle a aquellos que más sufren, que quizás puedan tener menos defensas, como son las personas mayores, las personas con discapacidad, como son los niños. Entonces, tenemos que construir una Argentina donde podamos vivir todos, no un sector que viva muy bien y el resto no lo haga. Entonces, creo que hay que ir hacia esa Argentina. Ojalá podamos avanzar en ese camino para que el dinero de la corrupción, que es mucho, estamos hablando acá del fraude de medicamentos, pero estamos hablando de mucho dinero, sea recuperado y que aquellos que delinquen terminen finalmente presos, pero fundamentalmente que devuelvan el dinero que robaron, que creo que es el peor castigo que puede tener un corrupto. Lo dije hace un tiempo y con esto cierro, cuando salió el fallo de la Cámara con Cristina Fernández de Kirchner, en este sentido que falta ahora que la Corte Suprema defina y puede tomarse su tiempo, pero en ese momento hace un par de años, cuando usted, Margarita Stolbizer también, fueron una de las primeras que marcaron estas denuncias y creo que tuvieron muchos espaldarazos, muchas situaciones bastante complejas y finalmente la justicia pudo avanzar. No es menor la labor que hicieron como mujeres de la política, ¿no? Y en tiempos en donde el terreno no era el que estamos transitando hoy. Sí, así es, y bueno, pero ahora el deber es el de la justicia y es el del gobierno también, para que leyes como ficha limpia, para que las leyes que permiten la recuperación de los activos, el dinero proveniente del narcotráfico, de la corrupción, pueda rápidamente recuperarse para el Estado. Esas son las leyes que necesitamos también para que la gente entienda de que las cosas han cambiado. Si no, la verdad es que lo que vemos es que el ajuste le toca a los de siempre, ¿no? A los que menos tienen. Tal cual. Graciela Ocaña, gracias como siempre, la gentileza de atendernos aquí en Canal C Argentina desde Córdoba. No, muchas gracias por la comunicación. Un gran abrazo. Bueno, Graciela Ocaña, la legisladora aquí en diálogo con respecto a la situación del PAMI, obviamente ya ha pasado en la entidad también, fue la que hizo las denuncias, una historia política muy conocida.